Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. En este canal, nos dedicamos a profundizar en los temas más fascinantes y complejos relacionados con la fe y las religiones del mundo. Hoy, estamos emocionados de presentar un estudio detallado sobre la influencia de las culturas en la Biblia y la mala utilización de la misma. Este análisis imparcial y no denominacional busca ofrecer una comprensión profunda y veraz de cómo las diversas culturas han moldeado las Escrituras y cómo estas influencias han afectado su interpretación a lo largo del tiempo. En Explorando la Fe y las Religiones, nos esforzamos por llegar a donde otros no se atreven, buscando la verdad con una mente abierta y un enfoque académico. Nuestro objetivo es proporcionar un espacio donde todos puedan aprender y crecer en su comprensión de las creencias y prácticas religiosas, sin promover ninguna denominación específica. Si disfrutas de nuestros contenidos y encuentras valor en nuestros estudios, te invitamos a darle like a este vídeo y a suscribirte a nuestro canal. Al unirte a nuestra comunidad, estarás apoyando nuestra misión de explorar y entender las profundidades de la fe y las religiones. Además, no olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Este estudio es solo el comienzo. Tenemos una amplia variedad de vídeos que abordan diferentes aspectos de la fe y las religiones, y estamos seguros de que encontrarás algo que te inspire y te motive a seguir aprendiendo. Juntos, podemos explorar las verdades más profundas y enriquecer nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Así que, sin más preámbulos, comencemos con el estudio. Gracias por ser parte de Explorando la Fe y las Religiones. Sigamos adelante en este viaje de descubrimiento y aprendizaje. Vamos a explorar cómo las diferentes culturas, costumbres y creencias han influido en la alteración y evolución de las escrituras de la Biblia en el cristianismo. Este análisis será imparcial y académico, adecuado para personas con una mente abierta y dispuestas a aprender. Influencias culturales en la alteración de las escrituras de la Biblia. Contexto histórico y cultural. Desde sus inicios, la Biblia ha sido un texto profundamente influenciado por los contextos históricos y culturales en los que fue escrita. Los autores bíblicos eran hijos de su tiempo y sus escritos reflejan las creencias, prácticas y eventos de sus respectivas épocas. Influencias del Antiguo Cercano Oriente. El Antiguo Testamento, por ejemplo, muestra claras influencias de las culturas del Antiguo Cercano Oriente. Los descubrimientos arqueológicos han revelado paralelismos significativos entre las instituciones sociales, ideas religiosas y prácticas de estas culturas y las narrativas bíblicas. Sin embargo, no se debe concluir que los profetas fueron simples productos de su entorno. Dios utilizó elementos culturales accesibles a los profetas para transmitir su mensaje, repudiando y condenando prácticas incompatibles con su carácter. Adaptaciones y denuncias. En algunos casos, Dios adaptó prácticas sociales no israelitas a la teocracia israelita. Un ejemplo es la monarquía, donde el rey en Egipto era considerado divino, mientras que en Israel, aunque el rey tenía un estatus elevado, no era divinizado. En otros casos, los profetas denunciaron prácticas paganas, como la adoración de ídolos y los sacrificios de niños. Influencias griegas y romanas. El Nuevo Testamento también refleja influencias culturales significativas, especialmente del mundo grecorromano. La difusión del cristianismo en el Imperio Romano llevó a la incorporación de conceptos filosóficos griegos y prácticas romanas en la interpretación y enseñanza de las Escrituras. Por ejemplo, el uso del término logos en el Evangelio de Juan tiene raíces en la filosofía griega, donde el logos se refiere a la razón o principio divino que ordena el cosmos. Traducciones y manuscritos. Las traducciones de la Biblia también han sido influenciadas por contextos culturales. La Septuaginta, una traducción griega del Antiguo Testamento, refleja la influencia de la cultura helenística. Más tarde, la Vulgata, la traducción latina de la Biblia, fue influenciada por la cultura romana. Cada traducción no solo adaptó el texto a la lengua del momento,
sino que también incorporó interpretaciones y matices culturales específicos. Interpretations modernas. En tiempos más recientes, la interpretación de las Escrituras ha seguido siendo influenciada por contextos culturales. Diferentes denominaciones cristianas y movimientos teológicos han interpretado la Biblia de maneras que reflejan sus propias culturas y tiempos. Por ejemplo, la teología de la liberación en América Latina interpreta la Biblia desde una perspectiva de justicia social y lucha contra la opresión. Conclusion. La Biblia, como texto vivo y dinámico, ha sido moldeada y reinterpretada a lo largo de los siglos por diversas culturas y contextos históricos. Este proceso de adaptación y reinterpretación ha permitido que las Escrituras sigan siendo relevantes y significativas para diferentes generaciones y culturas. Al estudiar estas influencias, podemos obtener una comprensión más profunda y rica de la Biblia y su mensaje. Espero que este análisis te haya resultado interesante y enriquecedor. Siguiendo con el análisis de cómo las diferentes culturas y creencias han influido en la evolución y alteración de las escrituras de la Biblia en el cristianismo, es crucial considerar el impacto de las tradiciones orales y las primeras comunidades cristianas. Las primeras comunidades cristianas no tenían un Nuevo Testamento escrito. En su lugar, dependían de la tradición oral y de cartas y escritos que circulaban entre las iglesias. Esta transmisión oral permitió que las enseñanzas de Jesús y los relatos de su vida se adaptaran a diferentes contextos culturales y necesidades comunitarias. A medida que estas tradiciones se escribieron, se incorporaron elementos culturales y lingüísticos específicos de las comunidades receptoras. La diversidad de manuscritos antiguos también refleja la influencia cultural en la transmisión de las Escrituras. Los manuscritos del Nuevo Testamento, por ejemplo, muestran variaciones textuales que pueden atribuirse a diferencias en las prácticas de copia y a las interpretaciones teológicas de los escribas. Estas variaciones no solo reflejan errores de copia, sino también intentos conscientes de armonizar textos, aclarar doctrinas o responder a controversias teológicas de la época. La crítica textual, una disciplina que estudia estas variaciones, nos ayuda a entender cómo las escrituras han sido moldeadas por las manos humanas a lo largo de los siglos. El proceso de canonización, es decir, la formación del canon bíblico, también estuvo influenciado por factores culturales y teológicos. Los libros que finalmente fueron incluidos en el canon del Nuevo Testamento fueron aquellos que las comunidades cristianas consideraron más útiles y edificantes para su fe y práctica. Este proceso no fue uniforme ni rápido, tomó varios siglos y estuvo marcado por debates y disputas. Diferentes comunidades cristianas tenían diferentes cánones, y algunos libros que hoy consideramos apócrifos eran ampliamente leídos y respetados en ciertas regiones. La influencia del judaísmo en la formación del cristianismo primitivo es otro aspecto crucial. Jesús y sus primeros seguidores eran judíos, y sus enseñanzas y prácticas estaban profundamente arraigadas en la tradición judía. Sin embargo, a medida que el cristianismo se expandió entre los gentiles, surgieron tensiones sobre la relación entre la ley judía y la nueva fe cristiana. Estas tensiones se reflejan en los escritos del Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo, quien argumentó que la fe en Cristo trascendía las restricciones de la ley mosaica. Esta reinterpretación de la ley y los profetas a la luz de la vida y enseñanzas de Jesús fue un proceso dinámico que involucró tanto continuidad como ruptura con las tradiciones judías. El impacto del contexto político y social del Imperio Romano también es evidente en las Escrituras. Los Evangelios y las cartas del Nuevo Testamento reflejan una variedad de actitudes hacia el imperio, desde la sumisión y la cooperación hasta la resistencia y la crítica. La persecución de los cristianos por parte de las autoridades romanas, especialmente durante los reinados de emperadores como Nerón y Domiciano, influyó en la forma en que los primeros cristianos entendían su fe y su relación con el poder secular. Los textos apocalípticos, como el libro de Apocalipsis,
utilizan un lenguaje simbólico y visionario para criticar el poder imperial y ofrecer esperanza a las comunidades perseguidas. En la Edad Media, la interpretación de las Escrituras estuvo profundamente influenciada por la teología escolástica y la filosofía aristotélica. Los teólogos medievales, como Tomás de Aquino, buscaron armonizar la fe cristiana con la razón y la filosofía griega. Este esfuerzo de síntesis llevó a nuevas interpretaciones y desarrollos doctrinales que dejaron una huella duradera en la teología cristiana. La traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas durante la Reforma Protestante también marcó un punto de inflexión significativo. Reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino promovieron la idea de que cada creyente debería tener acceso directo a las Escrituras, lo que llevó a una proliferación de traducciones y a una mayor diversidad interpretativa. En la era moderna, la crítica histórica y literaria ha ofrecido nuevas perspectivas sobre las Escrituras. Los estudiosos han utilizado métodos críticos para investigar las fuentes, la composición y el contexto histórico de los textos bíblicos. Este enfoque ha revelado la complejidad y la diversidad de las tradiciones que componen la Biblia, desafiando las interpretaciones tradicionales y abriendo nuevas vías para entender su mensaje. La arqueología también ha jugado un papel crucial, proporcionando evidencia material que ilumina el contexto histórico y cultural de las Escrituras. En resumen, la Biblia ha sido un texto dinámico y en constante evolución, moldeado por una multitud de influencias culturales, sociales y teológicas. Este proceso de transformación ha permitido que las Escrituras sigan siendo relevantes y significativas para diferentes generaciones y culturas, ofreciendo una rica fuente de inspiración y reflexión para los creyentes y los estudiosos por igual. La comprensión de estas influencias nos permite apreciar la profundidad y la complejidad de la Biblia, y nos invita a seguir explorando su mensaje en el contexto de nuestras propias vidas y culturas. Aquí seguiremos con la explicación de cómo afecta la interpretación cultural a las controversias actuales en el cristianismo, y explicaré más sobre los manuscritos del Mar Muerto y su impacto, y qué papel juegan las traducciones modernas en la comprensión de las Escrituras. La interpretación cultural de las Escrituras ha sido un factor determinante en las controversias actuales dentro del cristianismo. Las diferencias en la interpretación de textos bíblicos a menudo reflejan las diversas perspectivas culturales y contextos históricos de las comunidades cristianas. Por ejemplo, temas como la ordenación de mujeres, la aceptación de la homosexualidad y la interpretación de los milagros de Jesús son áreas donde las interpretaciones culturales han generado debates significativos. En algunas culturas, las Escrituras se interpretan de manera más literal, mientras que en otras se adoptan enfoques más simbólicos o contextuales. Estas diferencias pueden llevar a divisiones dentro de las denominaciones y a la formación de nuevas comunidades de fe que buscan interpretar las Escrituras de manera que refleje mejor sus valores y experiencias culturales. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en las cuevas de Qumran en la década de 1940, han tenido un impacto profundo en nuestra comprensión de las Escrituras y del judaísmo del Segundo Templo. Estos manuscritos, que datan de entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo, incluyen copias de libros bíblicos, así como textos apócrifos y sectarios que no se encuentran en el canon bíblico tradicional. Los manuscritos del Mar Muerto han proporcionado evidencia crucial sobre la diversidad de creencias y prácticas dentro del judaísmo antiguo, y han ayudado a los estudiosos a entender mejor el contexto en el que surgió el cristianismo. Además, estos textos han revelado variantes textuales que han enriquecido la crítica textual y han permitido una comprensión más matizada de la evolución del texto bíblico. Las traducciones modernas de la Biblia juegan un papel crucial en la comprensión de las Escrituras. Cada traducción es, en cierto sentido, una interpretación, ya que los traductores deben tomar decisiones sobre cómo traducir palabras y frases que pueden tener múltiples significados en el idioma original. Estas decisiones están influenciadas por el contexto cultural y teológico de los traductores,
así como por las necesidades y expectativas de las comunidades lectoras. Por ejemplo, algunas traducciones modernas buscan ser más inclusivas en su lenguaje, reflejando cambios culturales en la percepción de género y roles sociales. Otras traducciones pueden enfatizar la fidelidad al texto original, incluso si esto resulta en un lenguaje más arcaico o menos accesible para los lectores contemporáneos. La proliferación de traducciones modernas ha permitido que las escrituras sean accesibles a una audiencia más amplia, pero también ha generado debates sobre cuál es la traducción más correcta o fiel. En resumen, la interpretación cultural de las escrituras ha sido y sigue siendo un factor clave en las controversias dentro del cristianismo. Los manuscritos del Mar Muerto han proporcionado una ventana invaluable al mundo del judaísmo antiguo y han enriquecido nuestra comprensión de la Biblia. Las traducciones modernas, por su parte, continúan desempeñando un papel vital en la forma en que las comunidades cristianas entienden y aplican las escrituras en sus vidas. Este proceso de interpretación y traducción es dinámico y refleja la continua interacción entre el texto bíblico y las culturas que lo leen y lo viven. Consejo. Para continuar con nuestro estudio, es importante abordar este análisis con una mente abierta y dispuesta a escuchar y aprender. En Explorando la fe y las religiones, nos esforzamos por ofrecer un enfoque imparcial y no denominacional, con el objetivo de proporcionar una comprensión profunda y veraz de todas las religiones. Aquí, no buscamos promover una creencia específica, sino más bien explorar las diversas tradiciones y prácticas religiosas desde una perspectiva académica y objetiva. Continuación del estudio. La influencia de las culturas y creencias en la interpretación de las escrituras no solo ha moldeado la historia del cristianismo, sino que también continúa afectando las controversias actuales. Por ejemplo, la interpretación de pasajes bíblicos relacionados con la justicia social, la igualdad de género y los derechos humanos varía significativamente entre diferentes culturas y contextos. En algunas comunidades, las escrituras se utilizan para apoyar movimientos de justicia social y cambio progresivo, mientras que en otras se interpretan de manera que refuerzan estructuras tradicionales y conservadoras. Esta diversidad de interpretaciones refleja la riqueza y la complejidad del texto bíblico, así como la capacidad de las escrituras para hablar a diferentes contextos y necesidades. Los manuscritos del Mar Muerto han sido fundamentales para entender mejor el judaísmo del Segundo Templo y el contexto en el que surgió el cristianismo. Estos textos, que incluyen copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento, así como numerosos escritos apócrifos y sectarios, han proporcionado una visión sin precedentes de la diversidad religiosa y teológica de la época. Los manuscritos del Mar Muerto han revelado variantes textuales que han enriquecido nuestra comprensión de la evolución del texto bíblico y han permitido a los estudiosos reconstruir con mayor precisión el texto original. Además, estos manuscritos han arrojado luz sobre las prácticas y creencias de la comunidad de Qumrán, ofreciendo una ventana invaluable al mundo del judaísmo antiguo. Las traducciones modernas de la Biblia desempeñan un papel crucial en la forma en que las comunidades cristianas entienden y aplican las escrituras. Cada traducción es, en cierto sentido, una interpretación, ya que los traductores deben tomar decisiones sobre cómo traducir palabras y frases que pueden tener múltiples significados en el idioma original. Estas decisiones están influenciadas por el contexto cultural y teológico de los traductores, así como por las necesidades y expectativas de las comunidades lectoras. Por ejemplo, algunas traducciones modernas buscan ser más inclusivas en su lenguaje, reflejando cambios culturales en la percepción de género y roles sociales. Otras traducciones pueden enfatizar la fidelidad al texto original, incluso si esto resulta en un lenguaje más arcaico o menos accesible para los lectores contemporáneos. La proliferación de traducciones modernas ha permitido que las escrituras sean accesibles a una audiencia más amplia, pero también ha generado debates sobre cuál es la traducción más correcta o fiel. En Explorando la fe y las religiones,
Nos comprometemos a ofrecer un espacio donde se pueda explorar y aprender sobre las diversas tradiciones religiosas de manera imparcial y objetiva. Nuestro objetivo es proporcionar una comprensión profunda y veraz de las escrituras y las creencias religiosas, sin promover una denominación específica. Invitamos a todos a abordar este estudio con una mente abierta y dispuesta a aprender, reconociendo que la diversidad de interpretaciones y prácticas religiosas enriquece nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Espero que este análisis continúe siendo de tu interés y te invite a seguir explorando y aprendiendo. Las principales influencias culturales en la Biblia que han afectado en las personas. Para continuar con nuestro estudio, es esencial abordar las principales influencias culturales que han afectado la interpretación y comprensión de la Biblia a lo largo de la historia. Este análisis nos permitirá entender cómo diferentes contextos culturales han moldeado la manera en que las personas han leído y aplicado las Escrituras en sus vidas. Influencias culturales en la Biblia. Cultura mesopotámica. La cultura mesopotámica tuvo una influencia significativa en las narrativas del Antiguo Testamento. Los relatos de la creación, el diluvio y la Torre de Babel tienen paralelismos con mitos mesopotámicos como el Enuma Elish y la epopeya de Gilgamesh. Estas similitudes sugieren que los autores bíblicos estaban familiarizados con estas historias y las adaptaron para transmitir sus propios mensajes teológicos. La influencia mesopotámica también se refleja en las leyes y códigos legales, como el Código de Hammurabi, que tienen paralelismos con las leyes mosaicas. Cultura egipcia. La influencia de Egipto es evidente en varios aspectos de la Biblia, especialmente en el relato del Éxodo. La historia de Moisés y la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto es un tema central en el Antiguo Testamento. Además, la sabiduría egipcia y las prácticas religiosas también influyeron en la literatura sapiencial de la Biblia, como se puede ver en los Proverbios y el Eclesiastés. Cultura griega. La cultura griega tuvo un impacto profundo en el Nuevo Testamento. La difusión del helenismo tras las conquistas de Alejandro Magno llevó a la incorporación de conceptos filosóficos griegos en la interpretación bíblica. El uso del término logos en el Evangelio de Juan es un ejemplo claro de esta influencia, ya que el logos era un concepto central en la filosofía griega que se refería a la razón o principio divino que ordena el cosmos. Además, la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, fue una herramienta crucial para la difusión del judaísmo y el cristianismo en el mundo helenístico. Cultura romana. El contexto del Imperio Romano también influyó en la redacción y transmisión del Nuevo Testamento. Los evangelios y las cartas reflejan una variedad de actitudes hacia el imperio, desde la sumisión hasta la crítica. La persecución de los cristianos por parte de las autoridades romanas, especialmente durante los reinados de Nerón y Domiciano, influyó en la forma en que los primeros cristianos entendían su fe y su relación con el poder secular. Los textos apocalípticos, como el libro de Apocalipsis, utilizan un lenguaje simbólico para criticar el poder imperial y ofrecer esperanza a las comunidades perseguidas. Cultura judía. La influencia de la cultura judía es, por supuesto, fundamental en toda la Biblia. Jesús y sus primeros seguidores eran judíos, y sus enseñanzas y prácticas estaban profundamente arraigadas en la tradición judía. Sin embargo, a medida que el cristianismo se expandió entre los gentiles, surgieron tensiones sobre la relación entre la ley judía y la nueva fe cristiana. Estas tensiones se reflejan en los escritos del Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo, quien argumentó que la fe en Cristo trascendía las restricciones de la ley mosaica. Manuscritos del Mar Muerto. Los manuscritos del Mar Muerto han proporcionado una visión invaluable del judaísmo del Segundo Templo y han enriquecido nuestra comprensión de la Biblia. Estos textos, que incluyen copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento, así como numerosos escritos apócrifos y sectarios,
han revelado variantes textuales que han permitido a los estudiosos reconstruir con mayor precisión el texto original. Además, han arrojado luz sobre las prácticas y creencias de la comunidad de Qumrán, ofreciendo una ventana al mundo del judaísmo antiguo. Traductions modernas. Las traducciones modernas de la Biblia juegan un papel crucial en la forma en que las comunidades cristianas entienden y aplican las Escrituras. Cada traducción es, en cierto sentido, una interpretación, ya que los traductores deben tomar decisiones sobre cómo traducir palabras y frases que pueden tener múltiples significados en el idioma original. Estas decisiones están influenciadas por el contexto cultural y teológico de los traductores, así como por las necesidades y expectativas de las comunidades lectoras. La proliferación de traducciones modernas ha permitido que las escrituras sean accesibles a una audiencia más amplia, pero también ha generado debates sobre cuál es la traducción más correcta o fiel. Conclusion. La Biblia ha sido moldeada por una multitud de influencias culturales a lo largo de los siglos. Estas influencias han afectado la forma en que las personas han interpretado y aplicado las escrituras en sus vidas, reflejando la riqueza y la complejidad del texto bíblico. En Explorando la Fe y las Religiones, nos comprometemos a ofrecer un espacio donde se pueda explorar y aprender sobre las diversas tradiciones religiosas de manera imparcial y objetiva. Invitamos a todos a abordar este estudio con una mente abierta y dispuesta a aprender, reconociendo que la diversidad de interpretaciones y prácticas religiosas enriquece nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Espero que este análisis continúe siendo de tu interés y te invite a seguir explorando y aprendiendo. Como es visto estos casos en las diferentes religiones. Para continuar con nuestro estudio, es fundamental explorar cómo las influencias culturales han afectado no solo al cristianismo, sino también a otras religiones. Este análisis nos permitirá comprender mejor las similitudes y diferencias en la evolución de las creencias y prácticas religiosas a lo largo del tiempo. Influencias culturales en diferentes religiones. Judaísmo. El judaísmo, como una de las religiones más antiguas, ha sido profundamente influenciado por las culturas circundantes a lo largo de su historia. La influencia mesopotámica es evidente en los relatos de la creación y el diluvio en el Génesis, que tienen paralelismos con mitos mesopotámicos como el Enuma Elish y la epopeya de Gilgamesh. Además, la experiencia del exilio en Babilonia tuvo un impacto significativo en la teología y las prácticas judías, llevando a una mayor énfasis en la ley y la pureza ritual. La influencia helenística también se puede ver en la literatura judía del período del Segundo Templo, como en los libros de los Macabeos y en la filosofía de Filón de Alejandría, quien intentó armonizar la filosofía griega con la teología judía. Islam. El Islam, surgido en el siglo VII en la península arábiga, también ha sido influenciado por las culturas circundantes. La influencia del judaísmo y el cristianismo es evidente en el Corán, que contiene relatos de figuras bíblicas como Abraham, Moisés y Jesús. Además, la cultura árabe preislámica, con su énfasis en la poesía y la oralidad, influyó en la forma en que el Corán fue revelado y transmitido. La expansión del Islam llevó a la incorporación de elementos culturales de las regiones conquistadas, como Persia, India y el norte de África, lo que resultó en una rica diversidad de prácticas e interpretaciones dentro del Islam. Hinduismo. El hinduismo, con sus raíces en la antigua civilización del Valle del Indo, ha sido moldeado por una variedad de influencias culturales a lo largo de milenios. La llegada de los arios y la composición de los Vedas marcaron el comienzo de una nueva era en la religión india, con un énfasis en los rituales y los sacrificios. La influencia de las culturas dravídicas del sur de la India también es evidente en la diversidad de deidades y prácticas dentro del hinduismo. Además, la interacción con el budismo y el jainismo llevó a la incorporación de conceptos como el karma y la reencarnación en la teología hindú. Budismo. El budismo, fundado por Siddhartha Gautama en el siglo VI a.C., se expandió rápidamente por Asia,
adaptándose a las culturas locales en el proceso. En India, el budismo se desarrolló en un contexto de debate filosófico y religioso con el hinduismo y el jainismo. La influencia de la cultura china es evidente en el budismo mahayana, que incorporó elementos del taoísmo y el confucianismo. En Japón, el budismo se fusionó con la religión autóctona del sintoísmo, dando lugar a formas sincréticas como el budismo zen. Cristianismo. El cristianismo, como hemos discutido, ha sido influenciado por una variedad de culturas a lo largo de su historia. Desde sus raíces judías hasta su expansión en el mundo grecorromano, el cristianismo ha incorporado y adaptado elementos culturales para transmitir su mensaje. La influencia de la filosofía griega es evidente en la teología de los padres de la Iglesia, mientras que la cultura romana influyó en la organización y estructura de la Iglesia. La Reforma protestante en el siglo XVI llevó a una proliferación de interpretaciones y traducciones de la Biblia, reflejando las diversas culturas y contextos de los reformadores. Conclusion. La influencia de las culturas en las religiones es un fenómeno universal que ha moldeado la forma en que las creencias y prácticas religiosas se han desarrollado a lo largo del tiempo. En Explorando la fe y las religiones, nos comprometemos a ofrecer un espacio donde se pueda explorar y aprender sobre estas influencias de manera imparcial y objetiva. Invitamos a todos a abordar este estudio con una mente abierta y dispuesta a aprender, reconociendo que la diversidad de interpretaciones y prácticas religiosas enriquece nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Espero que este análisis continúe siendo de tu interés y te invite a seguir explorando y aprendiendo. Ejemplo para entendimiento. Para ilustrar mejor cómo las influencias culturales han afectado la interpretación y comprensión de las Escrituras, vamos a explorar un ejemplo específico que abarca varias de las influencias discutidas anteriormente. Este ejemplo nos ayudará a ver cómo diferentes contextos culturales han moldeado la forma en que se entiende un pasaje bíblico particular. Ejemplo, la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano, encontrada en el Evangelio de Lucas 10, 25-37, es una de las historias más conocidas de Jesús. Esta parábola ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia, y cada interpretación refleja las influencias culturales del momento. Contexto judío. En el contexto judío del primer siglo, los samaritanos eran vistos con desdén por los judíos debido a diferencias religiosas y étnicas. La parábola de Jesús desafía estas actitudes al presentar a un samaritano como el héroe de la historia, alguien que muestra compasión y misericordia, en contraste con un sacerdote y un levita que pasan de largo al hombre herido. Esta enseñanza subraya la importancia del amor al prójimo, independientemente de las barreras étnicas y religiosas, y refleja la influencia de la tradición profética judía que enfatiza la justicia y la misericordia. Influencia griega. La parábola también puede ser vista a través del lente de la filosofía griega, especialmente el concepto de filantropía, amor a la humanidad. Los filósofos griegos, como los estoicos, enseñaban la importancia de la virtud y la benevolencia hacia todos los seres humanos. La parábola del buen samaritano resuena con estos ideales al mostrar a un individuo que actúa con compasión y cuidado hacia un extraño, reflejando una ética universal que trasciende las divisiones culturales y religiosas. Interpretations medievals. Durante la Edad Media, la parábola fue interpretada de manera alegórica. Los teólogos medievales, como Agustín de Hipona, vieron en el buen samaritano una representación de Cristo, quien rescata a la humanidad caída, el hombre herido, y la lleva a la iglesia, la posada, para su sanación. Esta interpretación refleja la influencia de la teología escolástica y la filosofía neoplatónica, que buscaban encontrar significados espirituales profundos en los textos bíblicos. Influencias modernas. En tiempos modernos, la parábola ha sido interpretada en el contexto de movimientos de justicia social.
Por ejemplo, durante el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos, líderes como Martin Luther King Jr. utilizaron la parábola para abogar por la igualdad racial y la justicia social. La figura del buen samaritano se convirtió en un símbolo de la lucha contra la discriminación y la opresión, reflejando las preocupaciones contemporáneas por la justicia y la igualdad. Traducciones y variantes textuales. Las traducciones modernas de la parábola también han influido en su interpretación. Diferentes traducciones pueden enfatizar distintos aspectos del texto, lo que puede llevar a variaciones en la comprensión del mensaje. Por ejemplo, algunas traducciones pueden usar términos más inclusivos o contemporáneos para describir a los personajes, lo que puede hacer que la historia resuene de manera diferente con los lectores modernos. Conclusion. La parábola del buen samaritano es un ejemplo claro de cómo las influencias culturales han moldeado la interpretación de las Escrituras a lo largo del tiempo. Desde su contexto original en el judaísmo del primer siglo hasta sus interpretaciones modernas en el contexto de la justicia social, esta parábola ha sido entendida de diversas maneras que reflejan las preocupaciones y valores de diferentes épocas y culturas. En Explorando la fe y las religiones, nos esforzamos por ofrecer un espacio donde se pueda explorar y aprender sobre estas influencias de manera imparcial y objetiva. Invitamos a todos a abordar este estudio con una mente abierta y dispuesta a aprender, reconociendo que la diversidad de interpretaciones y prácticas religiosas enriquece nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Espero que este ejemplo haya ayudado a ilustrar cómo las influencias culturales pueden afectar la interpretación de las Escrituras. Análisis final general global. Análisis final global. A lo largo de este estudio, hemos explorado cómo las influencias culturales han moldeado la interpretación y comprensión de las Escrituras en el cristianismo y otras religiones. Desde los contextos históricos del antiguo Cercano Oriente hasta las traducciones modernas, hemos visto cómo cada época y cultura ha dejado su huella en los textos sagrados, enriqueciendo su significado y relevancia. La riqueza de la diversidad cultural. La diversidad cultural ha sido una fuente de riqueza para las Escrituras. Cada cultura ha aportado sus propias perspectivas y valores, permitiendo que los textos sagrados hablen a una amplia variedad de experiencias humanas. Esta diversidad nos invita a ver las Escrituras no como un conjunto estático de textos, sino como un diálogo vivo y dinámico entre Dios y la humanidad, un diálogo que continúa evolucionando a medida que nuevas generaciones y culturas se encuentran con estos textos. La importancia de la interpretación contextual. Hemos aprendido que la interpretación de las Escrituras no puede separarse de su contexto cultural. Las historias, leyes y enseñanzas bíblicas fueron escritas en contextos específicos y reflejan las preocupaciones y valores de sus tiempos. Al entender estos contextos, podemos apreciar mejor el mensaje original y su relevancia para nuestras vidas hoy. La crítica textual y los estudios históricos nos ayudan a desentrañar estas capas de significado, ofreciendo una comprensión más profunda y matizada de las Escrituras. La influencia de las traducciones. Las traducciones modernas han jugado un papel crucial en hacer accesibles las Escrituras a una audiencia global. Cada traducción es una interpretación que refleja las decisiones y perspectivas de los traductores. La proliferación de traducciones ha permitido que más personas puedan leer y entender las Escrituras en su propio idioma, pero también ha generado debates sobre la fidelidad y la precisión. Este proceso de traducción es un testimonio de la vitalidad y la relevancia continua de las Escrituras. La continuidad y el cambio. A lo largo de la historia, las Escrituras han sido un punto de referencia constante para las comunidades de fe, pero también han sido reinterpretadas y adaptadas para responder a nuevos desafíos y contextos. Esta tensión entre continuidad y cambio es una característica esencial de las religiones vivas. Las Escrituras no son textos muertos, son fuentes de inspiración y guía que siguen hablando a las necesidades y aspiraciones de las personas en cada época y cultura.
Inspiración para el futuro. Este estudio nos invita a seguir buscando sabiduría y comprensión. La exploración de las influencias culturales en las Escrituras nos muestra que la fe y la religión son fenómenos dinámicos y en constante evolución. Nos anima a abordar las Escrituras con una mente abierta y un corazón dispuesto a aprender, reconociendo que cada generación y cultura tiene algo valioso que aportar a nuestra comprensión de estos textos sagrados. En Explorando la fe y las religiones, nos comprometemos a ofrecer un espacio donde se pueda continuar este viaje de descubrimiento y aprendizaje. Invitamos a todos a seguir explorando y estudiando, a hacer preguntas y a buscar respuestas, sabiendo que la búsqueda de la verdad es un camino que enriquece nuestras vidas y nos acerca más a la comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Espero que este análisis final te haya inspirado a seguir buscando sabiduría y a continuar tu estudio aquí en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este profundo estudio sobre la influencia de las culturas en la Biblia y la mala utilización de la misma. Esperamos que este análisis te haya proporcionado nuevas perspectivas y una comprensión más rica de cómo las Escrituras han sido moldeadas a lo largo del tiempo. En Explorando la fe y las religiones, nos comprometemos a ofrecer contenido imparcial y no denominacional, con el objetivo de buscar la verdad y fomentar el entendimiento. Te invitamos a seguir explorando con nosotros, a hacer preguntas y a participar en esta comunidad de aprendizaje. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos estudios y vídeos. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir profundizando en estos temas y ofreciendo contenido de calidad. Gracias por ser parte de Explorando la fe y las religiones. Sigamos adelante en este viaje de descubrimiento y aprendizaje juntos. Hasta la próxima, y que tengas un día lleno de sabiduría y reflexión. Nos vemos en el próximo vídeo.